La verdad, acabamos de vivir un cimbronazo como sociedad por lo que le pasó a Cristina. Por lo que, gracias a Dios, no logró el que intentó lo que intentó. Y eso debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos. Costó demasiado a la democracia para que a esta altura de los acontecimientos no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo. Un diálogo se genera con todos, no con los que piensan como uno. Hay una versión en torno a que él habría estado haciendo algún tipo de actividad de inteligencia durante el 28. No solamente que descartó por completo que haya estado el 28, el 27, el 26, sino cualquier día cercano a lo que terminó siendo ese atentado. Él dio detalles de en dónde se encontraba. Yo voy a reservar el lugar a donde está, pero por supuesto se lo hizo saber a la jueza y al fiscal. Pidió que se releven las cámaras de ese lugar para determinar que en esa misma hora se encontraba muchísimos kilómetros de distancia de donde estaba. En cuestiones vinculadas con el ambiente, con algo tan frágil con el ambiente, nunca el bien común puede quedar supeditado al interés particular del mercado. Y acá lo que tenemos es esa supeditación. Alguien que, como vos decís, ahorra plata, se ahorra litro de gasoil, se ahorra un peón o lo que sea, prende fuego porque le resulta más cómodo, pero no está considerando el impacto negativo que eso significa sobre el entorno y el riesgo que supone a los demás. Estamos ya llegando hacia el final de estos 10 días de luto, que terminaron de ser un poquito más, porque justo el día 10 hay un domingo y a la reina no se la puede enterrar un domingo. Así que el funeral propiamente dicho será el lunes, en el cual se va a mover el féretro desde donde está actualmente, que es Westminster Hall, que sería como ahí cerca de las casas del Parlamento, es ahí como el mismo edificio, como para que tengan visualmente más o menos el edificio. Se va a mover de ahí hasta la abadía de Westminster, donde se va a hacer una misa, y después se va a llevar al féretro hacia Windsor Castle, que es a las afueras de Londres, más o menos unos 40 minutos, que probablemente para ellos, como está toda la calle cortada, será mucho más rápido. Se va a hacer una procesión dentro del castillo de Windsor y se va a enterrar a la reina Isabel junto a sus padres, a su hermana y al amor de su vida, el príncipe Felipe. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este Río Revuelto de viernes, amigos, amigas. Gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, se van calmando un poquito las aguas, en algunas que otras cuestiones, en otras no, cada vez más revuelto el río, pero cuando el agua se va, van empezando a aparecer cuestiones que en algún que otro momento pensábamos que no iban a aparecer, ¿sí? Vamos a hablar de Cristina, vamos a hablar del intento de magnicidio, vamos a hablar del parricida, vamos a hablar de la posible unión eclesiástica, si querés llamarlo de alguna manera, entre una vicepresidenta y un expresidente. Nos metemos un ratito nada más con eso. Pero lo más importante es que te contamos absolutamente todo, lo que atraviesa justamente la coyuntura argentina aquí en este programa de Río Revuelto. Me voy ya a la mesa y también nos metemos, mejor dicho, con el equipo, con el tema del lago escondido, una nueva resolución de la justicia que dice que tiene que abrirse un camino de servidumbre público, y hay una apelación de la provincia a la justicia. Una bandera inglesa flameando en pleno territorio argentino. Sabemos que Lewis es una de las fortunas más importantes de Inglaterra y todavía después de tanto tiempo el tema no se resuelve. Pero me meto con Carlitos, me meto con la Pantera, la tengo a Silvita Vilker, Sheila Vilker, consultora política, que en un momento nos analiza también cuál es la cuestión, cómo estamos, ¿sí? ¿Qué temperatura política tiene hoy y económica la República Argentina? En un ratito, gracias por venir, ¿eh? Véndeme, Carlitos, dale. Cómo no, vamos a seguir hablando, por supuesto, del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, pero vamos a preguntarnos algo. En el mundo de la seguridad, de protección de objetivos, ¿falló el protocolo 7? ¿Qué es el protocolo 7? Lo vamos a analizar y además nuevos audios, Gonza, que complican y mucho
al parricida de Vicente López. Bien, perfecto, excelente, puntual. Ale Gomel, querido, resumen de la cuestión de gobierno en la República Argentina. Sí, señor. 2 por 1 te voy a hacer, Gonzalito. Bien, el dale. tema que le importa a la política y lo que le importa al bolsillo de la gente. ¿Qué va a pasar con las PASO, las internas? ¿Va a haber o no va a haber? Hay mucha bronca en distintos lugares a esta hora por las PASO. Vamos a contar qué está pasando. Y el bolsillo. Hoy se conoció cuánta plata tenés que ganar en la ciudad de Buenos Aires para ser considerado de clase media. Bien. Preocupante. Preocupante, muy preocupante. Sheila, si te pido un título de cómo está hoy la República Argentina en 30 segundos, ¿qué me contás? En rojo. Total, absolutamente en rojo. En rojo. ¿El tanque está vacío? Y hay poca nafta. ¿Y Básicamente, ¿Y esa nafta es difícil de conseguir? bueno, a ver, lo que haríamos mal es en agregar más nafta al fuego, ¿no? Ok, Digamos, porque sí. está en rojo y con una escena también muy candente. Entonces, vos hoy tenés una situación muy complicada en lo político, pero también en lo económico. El día a día de la gente es bolsillo. Ayer estuvo el número de inflación, hoy está el número de clase media, de cuánto hay que ganar para ser de clase media. Difícil en relación con el promedio de los ingresos, ¿no? Con lo Totalmente. cual, lo que nosotros estamos viendo ahí es, bueno, excepto un pequeño porcentaje de la población argentina que gana y puede ahorrar, puede gastar, puede vivir sin grandes preocupaciones, yo diría que 9 de cada 10 argentinos están o justos o no llegan. Ya no tenemos ni el olor a nafta en el tanque, total y absolutamente vacío. En un ratito me contestás en porcentaje, ¿no? ¿De qué depende nuestra situación económica de la mano de la política y de la economía? ¿Cuánto influye la política y la economía para que nuestra calidad de vida sea mucho mejor? En un ratito nada más, ¿sí? Bueno. Me meto directamente con el llamado al diálogo. ¿Puede haber diálogo? En el inicio del programa lo decía, ¿no? ¿Puede haber diálogo entre Macri y Cristina, entre Cristina y Macri? Vamos a escuchar el audio de Parrilli que da a entender que Cristina estaría, ¿sí? Con las manitos así, para rezar en pos de la unión. A ver, escucha. Ella lo viene planteando desde hace mucho tiempo y ha dado muestras concretas de su posibilidad de apertura al diálogo. Se ha reunido con varios dirigentes que no piensan como ella, están a lo mejor en las antípodas de su pensamiento económico o político, pero eso no significa que no se los escuche, no se dialogue, como lo hizo en su momento con Redrado, con el Conián. Ella ha dado muestras más que elocuentes de esa voluntad de diálogo y siempre la ha tenido y incluso nos las manifiesta a nosotros personalmente en cada oportunidad que se trata del tema. Nosotros tenemos que seguir insistiendo. Yo no soy ni optimista ni pesimista, nunca he puesto límites para nada. ¿Y te imaginas a Cristina juntándose con Macri? No lo sé, no quiero hacer elucubraciones, eso el tiempo lo dirá, pero lo único que yo te puedo decir es que ella no ha puesto límites absolutamente a nada. Algo que hace un tiempo atrás no nos imaginábamos. Es la voz de Cristina Parrilli, pero también escuchemos a la voz directa, sin interlocutor en el medio, Mauricio Macri, dale. Mauricio, hoy Oscar Parrilli dijo que existía la posibilidad de una reunión entre Cristina y Mauricio Macri. ¿Existe esa posibilidad, esa voluntad del lado de ¿Con la Constitución sobre la mesa? Sí, con la Constitución sobre la mesa, sí. Bueno, Mauricio Macri, con la Constitución sobre la mesa. ¿Se acuerdan cuando le preguntaba aquí a Julio Bárbaro quién podría intermediar para que Cristina y Macri se juntaran en una especie de acuerdo, ¿sí? De la ancha avenida del acuerdo, para que después las diferencias se diriman, pero que no calen tan profundo en la pelea, en el odio, en la discusión, en no ponerse de acuerdo en por lo menos los principales puntos, ¿no? Sí. Para que podamos salir nosotros adelante. Y me decía, y yo lo creo que el intermediario podría ser el Papa. Del Papa a la Constitución, ¿sí? Claro. El Papa habló con Cristina ya, por lo pronto. Exactamente. Pero a ver, más allá de esto, Sí. Ale, querido, ¿qué piensa el gobierno, el ala dura del gobierno con respecto a esto? Sí, el gobierno hoy descree de una posibilidad de un diálogo abierto entre oposición y oficialismo. Hubo algunos intentos, recordemos la misa, que fracasó. Algunos intentos del ministro del Interior, de Guado de Pedro, que es el ministro que tiene más diálogo con la oposición, donde recibió
Respuesta de los radicales diciendo puede ser y los del PRO diciendo charlemos, pero por favor que no se entere nadie porque se nos complica la interna. Y le preguntamos directamente a Gabriela Cerruti, a la portavoz oficial, ¿va a haber un diálogo? ¿Va a haber un llamado de Alberto Fernández al diálogo? ¿Va el presidente a llamarlo de manera institucional a los líderes de la oposición para sentarse en un diálogo político? Sí. Y mira lo que nos contestaba. A ver. Los líderes de la oposición no paran de expresarse a través de los medios de que no quieren diálogo y no quieren ningún tipo de cercanía. Y todavía tenemos incluso a la presidenta del principal partido de la oposición sin haber, Patricia Bullrich, todavía no fue capaz de decir, por lo menos, que estaba mal un intento de magnicidio contra una vicepresidenta. No sé si conocemos otro caso en el mundo, que la presidenta del principal partido de oposición no haya salido a rechazar, como sí lo hizo Mauricio Macri, como sí lo hicieron otros dirigentes de la oposición, un intento de esa gravedad institucional, personal, histórica, como es el intento del magnicidio a una vicepresidenta. El gobierno tiene un espíritu de diálogo, tiene espíritu de profundizar la democracia. Entendemos que hemos llegado a esta situación porque desde diferentes sectores se alentaron estos grupos que ya los veíamos viendo, como venían creciendo en el nivel de violencia que ejercían, fueron alentados desde sectores de la oposición, fueron alentados desde sectores de los medios de comunicación y esperamos que haya un llamado a la reflexión y a la convivencia y a la profundización del pacto democrático que por suerte en la Argentina está vigente desde 1983. Tengo la sensación de que están a punto de, y de repente me dijo, le digo te dije. Es como una especie de jardín de infantes. Es el secundario. No se ponen de acuerdo. Che, ¿votamos a este profe o no votamos a este profe? Sí, votémoslo a este profe. El de geografía, no, votemos al de química. Sí. ¿Quién nos acompaña al viaje egresado? El de matemática. No, mejor el de lengua. Es increíble, cuando está todo casi por, de alguna u otra forma, encaminarse, hay este tipo de cuestiones. Exacto, ¿no? Ahí dijo dos cosas. Por un lado, la oposición es la que no quiere, dice Cerruti, y por otro lado, vuelve al tema sobre el final, al tema del odio. Es decir, estos grupos fueron influenciados por discursos de la oposición. Sí. Con lo cual así es difícil llevar un diálogo mientras está diciendo estos grupos tienen que ver con esto. Pero si cuando llamás un diálogo, ya el diálogo se rompe antes, porque empiezan unos a echarse las culpas a los otros. ¿Cómo la ves esta, Sheila? ¿Hay una especie de ego no resuelto en la política argentina para centralizarse en puntos principales y dejar las diferencias y discutirlas de manera menos potente? Mira, primero, digo, más allá de las declaraciones de Cerruti, tengo la impresión de que ahora son todos dialoguistas. Sí. ¿No? Digamos, hay como un espíritu dialoguista, ¿no? Una especie de mandato. Pero está el espíritu cielo. Solo, es como un fantasma que no se corporiza nunca. No, mira, a ver, Cristina, digo, creo que fue clara y creo que incluso fue genuina en su convocatoria. Creo que también Mauricio Macri fue, de alguna manera, de un modo más esquivo, pero digo, no le esquivó el pecho, ¿no? Digamos, no. De alguna manera yo te diría que los principales líderes que hoy ordenan el tablero político argentino pareciera que quieren. También es cierto que tenés segmentos que por ahí son más duros, más intensos, y eso es parte del problema de la política argentina hoy, ¿no? Digamos, demandas de los electores que muchas veces son más duros, demandas de algunos actores que pertenecen a un lado o a otro, que empujan extremos, que por ahí la responsabilidad de los líderes impide o son más cautos o entienden la escena. Yo agregaría a estos intentos de acuerdo un hecho chiquito, pequeño, pero muy importante, que fue el acuerdo el sábado después de este hecho tan grave que fue el intento de asesinato, que fue el acuerdo que hubo en el Congreso. El Senado, ¿no? En el Senado. Sí, finalmente todos depusieron, todos estuvieron dispuestos a ceder algo y pudieron componer un texto conjunto de repudio del hecho. Lo que decís que es más fácil hoy que hablen Macri y Cristina que hablen Máximo y Bullrich, por ejemplo. Muy probablemente. Muy probablemente. Y además lo que te digo es que eso sería mucho más importante. Porque el acuerdo de las figuras de segundo orden, bueno, tampoco terminan de resolver, porque siempre está como la demanda de, bueno, ¿y esto se soluciona por arriba o no? Dame un segundito que lo tengo a Cristian Balbo, ya seguimos. ¿Cómo no? Del otro lado, en un móvil. Cristian, querido, con el abogado de Carrizo en Comodoro Pi, el último detenido de la causa. ¿Qué tal, Cristian, querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Gonzalo? Colegas, bueno, acaba de terminar la declaración de Nicolás Gabriel Carrizo, el líder de la banda de Los Copitos, el hombre que vendía
este algodón de azúcar en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta de la Nación, aunque en su declaración de hoy dijo que él jamás estuvo en ese lugar. Inclusive esa imagen que dimos en Río Revuelto en varias oportunidades, donde se ve un hombre, Gonzalito, con barbijo y con gorro el 28 de agosto, 3 días antes del ataque a la vicepresidenta. Bueno, él dijo que no era él. Que no era él. Que no era él. Yo no soy yo. Inclusive dijo que básicamente tuvo una vinculación comercial con Fernando Sabac Montiel y con Brenda Uliarte, los dos coautores en estos momentos procesados por el delito de homicidio grado de tentativa calificado, agravado por el uso de arma de fuego, pero dice que la relación era comercial, que no había ningún tipo de vinculación lo que tenga que ver con la planificación del ataque. Pero acá estamos con el abogado, que es importante tener su declaración para desmenuzar con él básicamente todo lo que dijo frente a la jueza Capuchetti. Métete, dale, métete. Fiscal. Métete directo, dale. Lo que estoy presentando. Así que me quiero sumergir un poco. A ver, el líder de la banda de los Copitos, así lo han calificado a Gabriel Carrizo. ¿Él estuvo en alguna oportunidad en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta? No, jamás. Hoy tuvo la oportunidad de aclararlo ante distintas preguntas que iban en ese sentido y dio cuenta de que ni siquiera conoce a dónde está ubicada, desde ya que negó por completo la identidad con esa foto en donde alguien parece indicar que estaba ahí y básicamente no ha estado en la cercanía de ese lugar probablemente nunca en su vida o por lo menos no de lo que él recuerda. A ver, bueno, les paso acá con el doctor Marano para que ustedes puedan también preguntar desde el piso, sumergirnos en el expediente que ya tiene 20 cuerpos y que hay secreto de sumario, todavía hay que decirlo esto. Sí, para que la gente entienda... Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Para que la gente entienda del otro lado. ¿Cómo está? Muy bien. Se empiezan a escapar cuestiones. ¿Por qué hoy está detenido? ¿Qué se le imputa? ¿Por qué su cliente está sin la libertad? Bueno, la imputación en este momento es la misma que la que se ha conocido para los otros sujetos que están privados de su libertad y que han trascendido por basándose en medios qué, doctor? públicos. ¿Basándose en qué? Sí. Bueno, la causa, como decía tu compañero, tiene casi 20 cuerpos. Hay copiosa prueba que tiene que ver con un despliegue informático importante en entrecruzamientos de teléfonos, mensajes y básicamente también testimonios. Los testimonios han sido importantes para formar la prueba de cargo con la que se realizó las acusaciones en este momento hacia 4 personas. Carlitos, querido, ¿hay información de lo que se ha encontrado en el teléfono que él mismo entregó? Sí, por ejemplo, que el mismo día que atacaron a Cristina Fernández de Kirchner, él escribió algo así como: cuídate, Alberto, el próximo sos vos. ¿Qué tiene para decir al respecto, doctor? No, nada. En primer lugar, porque no ha integrado básicamente esa expresión, la acusación. No está en este momento siendo objeto de prueba y por otro lado de la prueba en sí tampoco puedo referirme con enorme libertad porque prima el secreto de sumario como marcaba tu compañero antes. ¿Su defendido es inocente? ¿Qué es lo que dice? Él ha manifestado su inocencia, su absoluta ajenidad a los hechos que están siendo investigados. Ha explicado que esto se ha tratado seguramente del concurso de 2 personas que evidentemente han tenido un designio criminal, por lo que puede deducirse de lo que conocemos, pero que él no participó de ningún modo en esto. No solamente proclamó su inocencia, lloró su inocencia y explicó su inocencia. Ahora, pero le vuelvo a preguntar, doctor, sé que por ahí el secreto del sumario a usted no lo... deja expresar absolutamente todo, pero ¿la justicia debe tener alguna prueba fehaciente, contundente, importante para que el jefe de la banda de los Copitos hoy esté detenido? Bueno, lo primero que tenemos que tratar es la expresión, ¿no? Jefe de la banda de los Copitos. Él sin duda tenía una relación comercial con otras personas y era quien tenía la maquinaria con la cual se producían esos copos de algodón o esos productos que ellos vendían. Solamente en ese sentido es jefe de una banda. Indudablemente, y por la respetabilidad que tienen tanto el fiscal Rívolo como la doctora Capuchetti, ellos han entendido que había elementos de prueba para producir una imputación. La imputación hasta ahora ha sido realizada en los términos del artículo 294 del Código Procesal. O sea, existe un estado de sospecha sobre que una persona pudo haber cometido un delito. Esta persona fue traída hoy a los tribunales y explicó por qué la prueba que le exhibieron no era constitutiva
de la expresión acabada de la comisión de ese delito. Hoy se ha defendido y en este momento yo entiendo que ya esos elementos de prueba que existían fueron desarticulados por sus explicaciones. Esta es mi opinión como defensor. Yo debo estar a la opinión de la jueza de la causa, que tiene 10 días para decirnos si coincide o si tiene un designio adverso al que estoy sosteniendo. Claro, digámosle, contémosle a la gente del otro lado que el defendido del doctor entregó su celular a la justicia y cuando fue a retirar el celular a la mismísima justicia lo detuvieron. No es que ni siquiera tuvieron que ir a buscarlo. Directamente fue detenido cuando fue a buscar el celular. Carlito, ¿querés sumarlo? Dale. Doctor, quería preguntarle... Eso es muy importante. Quería hacerle una pregunta. Usted me va a decir que es secreto de sumario, que está en la causa, pero Carrizo no se lamentó de que el atentado falló y no dio indicaciones de cómo debería haber sido el atentado para tener un final obviamente satisfactorio para los delincuentes. Sí, lamentablemente hay dos cuestiones que me impiden referirme a eso. Una es el secreto de sumario, pero además hay un pedido de nulidad de parte de la prueba que ha sido recolectada en esta causa y aquello sobre lo que me preguntás puede estar vinculado con esa prueba. De modo que, lamentablemente, entiendo que hay trascendidos periodísticos en ese sentido, pero no puedo confirmarlos. Déjenme aclarar, gracias. Por lo menos no de momento, ¿no? Déjenme aclarar que cuando el doctor dice pedido de recusación, puede haber un error o un error procesal. No, de nulidad. Bueno, pero puede haber un error procesal al momento de recabar la prueba. Entonces el doctor puede pedir la nulidad. Lo que no quiere decir que eso no haya estado escrito en el celular de él. Bien, pero preguntémosle entonces al doctor, ¿por qué se pide la nulidad? No, simplemente quiere decir que no puede ser usado en contra del sujeto en un Estado de Derecho como el nuestro. Pero la realidad de los hechos es algo que uno verifica en básicamente el día a día. La realidad del expediente muchas veces es otra. La recolección de la prueba para que integre un expediente tiene que hacerse siguiendo una serie de reglas estrictas. Cuando eso no pasa, en custodia de todos nosotros, que somos ciudadanos a los cuales nos puede pasar estar en conflicto con la ley penal, hay normas de exclusión de esa prueba. Como hay planteado un pedido de exclusión de parte de esa prueba, es que no me refiero a la cuestión específica que me preguntaron, pero tal cual venías diciendo. ¿Tiene que ver algo con el celular, ese pedido de nulidad? Sí, tiene que ver con la recolección de información a partir de un celular, exactamente. Pero, ¿qué es? ¿Por una impericia judicial? Claro, te lo paso un poco. ¿Por qué? ¿Crees? Bueno, doctor. Sí, todos hemos visto que en esta causa han existido impericias respecto a la manipulación de celulares. Ha pasado también con la manipulación primigenia, según trascendidos periodísticos, debo decir, más allá del secreto de sumario, con el celular que se atribuía a tener a Fernando, quien fue el autor material del hecho. Aquí entiendo que, y lo he manifestado así, que no se han seguido los pasos procesales adecuados para la recopilación de parte de la documentación que integra el contenido de ese celular. Se lo he hecho saber a la jueza, tengo que esperar la opinión del fiscal y eventualmente la decisión de la jueza en esto, ¿no? Ahora, qué increíble, ¿no? Porque pasó primero con el celular de Sabac Montiel. Supuestamente la cadena de custodia falló. Ahora el doctor me está diciendo que hay un pedido de nulidad porque no se manipuló la prueba como corresponde. ¿No les parece raro a ustedes todo esto? Se puede caer toda la causa por un error procesal. No. Por eso hay una discusión muy profunda dentro de la justicia de reformular el Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque si yo no puse el sello y acá tengo vos diciendo yo hice tal cosa, si no está el sello, esa prueba que es fundamental para acusarte y meterte preso, se cae todo. Ahora, pero en un caso tan grave como este me parece que hay que mirar 2 veces la hoja, a ver si tiene sello, si no tiene sello, si está la firma, si es con lápiz, si es con virome, si se borra, si hay un borratinta. Muchachos, a ver, estamos hablando de un intento de magnicidio. En realidad, en toda la justicia en general, no solamente en este caso, pero digo, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, debería revisarse doblemente este tipo de cuestiones, me parece, doctor, ¿o no?
Sí, no, yo no coincido con lo que dijo el colega antes respecto de la mera falta del sello. Yo litigo hace muchos años, he planteado muchas nulidades, a veces por cuestiones procedimentales, y nuestra Corte Suprema tiene dicho que no existe la nulidad por la nulidad misma. Cuando uno plantea una nulidad, debe demostrar a sí mismo la afectación de un derecho. Yo aquí creo sin duda que ha existido. De todos modos, nuevamente, es la opinión que ha volcado la defensa en una petición conducente y debemos esperar a la opinión de la jueza y eventualmente de la Cámara. Gonzalo, si me permitís, porque yo quiero meterme de nuevo con el tema de los copitos, ¿no? Porque hoy le preguntaba, es decir, en las imágenes se ven que están vendiendo los copitos, están con los palos con los copitos ahí. Sí. Y estos copitos los producían en barracas en la avenida Montes de Oca, y ahí estaba su defendido Carrizo, es decir, del lugar donde los producían, llegaban hasta la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Eso no genera cierta cuota de sospecha porque se habló de cierta inteligencia que se hacía a partir de que iban a venderlos ahí. No, en lo más mínimo, porque Carrizo nunca estuvo presente en ese lugar. Es decir, a ese lugar llegaban copitos, paquetes de cigarrillo, agua, digamos, llegaban todo tipo de productos. Carrizo producía los copitos en barracas. Correcto. Y de ahí iban a la casa de Cristina. No, Carrizo jamás fue a Recoleta, él lo expresó hoy de una manera absolutamente contundente. Las personas que estaban en Recoleta, bueno, pero Carrizo no es el dueño de los designios de estas personas. Las personas salían a vender por donde consideraran, y en este caso particular parece o pareciera que lo que hacían en Recoleta era algo más que vender esos copitos, sino que da la impresión que estaban preparando su designio criminal. Yo coincido con eso. Con lo que no puedo coincidir es que aunque Carrizo haya estado ahí o haya tenido algo que ver o los haya mandado, porque lo ha negado contundentemente y no hay ninguna prueba que acompañe la idea de que él estuvo presente, ni en la fecha ni en las semanas anteriores. Doctor, le mando un abrazo grande, muy atento. Gracias, Cristian. Abrazo enorme. Igualmente, un placer. Perfecto, hasta luego. Chao, hasta luego. Sheila, vamos a ver una foto y la analizamos si te parece bien. ¿Sí? La foto que hacías mención vos justamente en el Senado, donde vemos juntos al oficialismo y a la oposición después del atentado. Esta foto es solamente una foto, se puede replicar, fue por la situación. ¿Tiene futuro o no? Bueno, mira, hace mucho tiempo, se viene hablando de diálogo, ¿no? Por ejemplo, Massa insiste bastante desde hace mucho tiempo con ponerse de acuerdo sobre 4, 5, 6 puntos de política básica, donde no importa quién gobierne, se mantengan, ¿no? Digamos, porque también es cierto que Argentina con cada nuevo cambio de gobierno vuelve a refundar, ¿no? Digamos, de hecho lo ves en los discursos de asunción presidencial. Y a refundir también, ¿eh? También, refundar y refundir, es cierto. Pero sobre todo refundar ese ánimo, viste, de volver a empezar. Y un país no puede volver a empezar cada 4, 8 o 12 años. O cada 2, ¿no? Digamos, a veces también, ¿no? Porque bueno, las legislativas, no sé si te acordás, cuando terminaron... Sobre todo la presidencial, sobre todo pero lo que cambia... Acordate, te quiero preguntar esto. En las legislativas se llamó a una comunión, sobre todo en el Consejo Económico Social, que nunca se llevó adelante. En el ponerse todos de acuerdo justamente por el tema de inflación. Yo digo siempre lo mismo. Hay cosas que podrían hacer que nosotros nos planteemos de otra manera, socialmente, políticamente, económicamente, algo que pueda llegar a un acuerdo. Y siempre estamos en el punto caliente, pero cuando se enfría, eso que estamos pensando, eso que piensan los políticos, nunca se lleva adelante. Bueno, mira, ¿Por qué funciona de esa manera? Yo te voy a decir algo. El hecho que pasó el jueves de hace 10 días más o menos, ¿no? 15, sí. 15 días, 2 semanas. Viste, ahí están alterados los tiempos, ¿no? Digamos, la aceleración política te genera como un desorden temporal. Yo creo que excluye el cálculo electoral, ¿no? Digamos, Argentina hace mucho tiempo que viene en una dinámica de cualquier gesto, cualquier paso que da la política está atravesado por el cálculo, la especulación electoral. A veces hay sucesos que tienen que ponerlos a un costado. Por eso creo que en este contexto es distinto, creo que el llamado al diálogo muestra, te diría, un rapto de lucidez de la política argentina. También es cierto que en este contexto la antipolítica en términos de sensibilidad ciudadana crece, ¿no? Digamos, de alguna manera que la antipolítica crezca significa que afecta por igual o en distinta medida, pero que afecta, termina impactando sobre los dos grandes espacios que hasta ahora han dirimido la política argentina. Entonces, me da la impresión de que en algunos momentos hay que calzarse un traje distinto. Sí. Y es probable
que ha llegado, es probable que haya llegado la conciencia y la hora. Es por de ese momento. No lo consecuencia... sé. O sea, ojalá que así sea. ¿no? Sí, ojalá. ¿Es por consecuencia de falta de interpretación política o de interpelación política? Mira, yo creo que la escena de desgaste político, digamos, el crecimiento de todos esos indicadores antipolíticos, ¿no? Déjame contarte un poquito, son indicadores que sugieren que 7 de cada 10 argentinos piensan que todos los políticos son iguales, que no piensan en gente como yo, digamos, ¿no? Todas estas ideas que de alguna manera son indicadores de antipolítica, tienen mucho que ver con la dinámica económica, ¿no? Digamos, en realidad es el malestar económico y la imposibilidad de crecimiento desde hace muchos años, ¿no? Digamos, el incremento de la dificultad, lo que de alguna manera rompe el vínculo o pone en crisis el vínculo con la política. Vos pensás que hay un segmento muy importante de electores más blandos, que pueden haber elegido una elección, un color y otra elección, la otra, ¿no? Digamos, estoy excluyendo de acá los segmentos más duros, más ideologizados. Son los que definen las elecciones, los que van exactamente, variando, ¿no? Digamos, que vienen de desencanto tras desencanto, ¿no? O sea, la figura del desencanto sobre la política, sobre la escena económica, es un fenómeno que está en proceso de intensificación. O sea, no es un fenómeno liviano. Hay desencantados. O sea, el desencanto tiene una raíz de carácter centralmente económica, ¿no? Digamos, porque cuando hay bienestar, por ahí algunas críticas, digo, nadie espera que los políticos sean idolatrados, amados, simplemente respetados. Eso no está pasando. Claro. Es un desencanto estructural mucho más grave del que vemos en otro tipo de países, como por ejemplo Europa, Estados Unidos y demás. Estructuralmente estamos mucho más complicados. No sé, a ver, es un fenómeno que también está pasando en muchas partes del mundo. En general, te diría en las democracias occidentales. O sea, se achica la participación política. Esto significa la dinámica electoral tiene, no de una manera todavía escandalosa, pero tiene cada vez menos participaciones, menos legitimidad, en definitiva, ¿no? Entonces, tenés fenómenos de agrietamiento, de tensiones extremas, ¿no? Nosotros lo llamamos dinámica de grieta, pero en realidad es dinámica polarizante, la emergencia de outsiders, es decir, la emergencia de antipolítica, menos confianza en el sistema democrático. Digamos, todo eso lo ves, y en el caso de los relevamientos sobre confianza en el sistema democrático, bueno, esa confianza baja a medida que baja la edad de las personas. Es decir, hay más confianza en las personas que tienen más edad. Cuanto más edad, digo, también porque las personas más grandes saben lo que ha costado la conquista democrática, digamos, ¿no? el sufrimiento de la conquista democrática. Absolutamente. Ale, querido. Ahora, mientras estamos hablando de esta necesidad de diálogo político, de una realidad que exige bajar un cambio, de lo que está pasando con la situación económica, que es difícil, parte de la política está en esto que vamos a ver ahora, en la discusión sobre si tiene que haber o no tiene que haber paso. Comenzaron los gobernadores del justicialismo a impulsar esto, varias provincias incluso ya la sacaron las PASO en sus provincias, y ahora, en el día de hoy, de lo que está hablando parte de la política es lo que estamos viendo en este momento. Alejandra Vigo, diputada nacional, que responde a Schiaretti, al gobernador de Córdoba, dio este tuit que dice: desde nuestro espacio político nunca estuvimos a favor de las PASO y al respecto siempre mantuvimos la misma posición. Dice Alejandra Vigo, desde que fueron creadas nos expresamos en contra por considerar que las PASO son un gastadero de plata y obliga a la gente a votar en una elección interna de un partido político al que no pertenece. Por eso nunca las impulsamos en Córdoba y no somos nosotros los que ahora cambiamos de posición. Son otros los que por conveniencia ahora las están reclamando. Son los mismos que en el 2017 decían que había que eliminarlas. Así de claro, dice Alejandra Vigo. ¿Y esto qué pasó, Gonzalito? Hizo una explosión dentro del Congreso, porque si los diputados que responden a Schiaretti, los cordobeses, se alinean con el resto de los gobernadores, pueden tener el número para eliminar las PASO. Entonces, se está discutiendo esto ahora, si las PASO sí o las PASO no. Bueno, hoy también tenés el tema de los gobernadores radicales que acompañaron el consenso fiscal, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, intensificando también la grieta dentro del mundo de Juntos por el Cambio, ¿no? Claro, esta pequeña batallita que hay entre mundo pro y mundo radical. Llevémoslo un poquito a la alfombra. ¿Sí? ¿Por qué a algunos les convendrían las PASO y a otros no?
¿Cuál es el kit de la cuestión acá en esto que acaba de leer Ale Gomel? Tener o no tener pasos es cómo vas a dirimir un liderazgo, en definitiva. Entonces, hay espacios políticos que lo pueden dirimir de un modo mejor que otro. Pensá que, por ejemplo, en el mundo de Juntos por el Cambio, hay una gran, si no hubiese paso, hay una gran dificultad para entender quién es el líder de ese espacio, ¿no? Digamos, entonces el hecho de que una herramienta que estaba ahí para dirimir ese problema desaparezca, bueno, obliga a que de alguna manera eso se ordene internamente. Se puede ordenar internamente en el contexto actual, en el punto en el que ha llegado la tensión entre Larreta, Bullrich y te diría incluso ese Macri que dice, ¿soy candidato o no soy candidato? Soy candidato, pero no sé si soy, ¿no? El coqueteo del estoy o no estoy, mientras el país, con una dinámica tan agresiva, nunca tiene un futuro a corto plazo, nunca se sabe. Vos manejás encuestas. Nunca tiene un futuro a corto plazo. Claro. Mira tu Furcio, nunca tiene un futuro a corto plazo. Claro. O sea, ya no hay ni a corto plazo futuro, porque el futuro justamente es algo que se ha postergado. Es que justamente, pero no es un Furcio, lo estoy diciendo a propósito. Futuro a corto plazo, o sea, no. De acá al año que viene. De acá, no, ni siquiera el año que viene. No, en 2 meses, un mes, es cortísimo el plazo, no sabemos de cuánto va a ser la inflación real, cuánto va a estar el dólar, qué es lo que va a pasar con los alquileres, qué va a pasar con los sueldos. Estamos hablando, después nos vamos a meter directamente, ¿no? Que una familia para no ser pobre hoy necesita alrededor de 160.000 pesos. Exactamente. ¿Cuánto necesitaba hace un año atrás? La mitad, 84.000, hoy está rayando los 150.000 pesos por mes para arañar la clase media. Bueno, fíjate que siempre le pedimos a Dios, por favor, déjame llegar a fin de mes. Sí, claro. Por Dios. Bueno, como estamos pidiendo por Dios, vamos a conectarnos con el padre Lorenzo Toto. ¿Qué tal, padre querido? Lorenzo de Bedia Toto. ¿Cómo le va, padre? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, bueno, comunicación telefónica. Se reunió con Cristina usted, padre. ¿Qué sensación le quedó después de esa reunión? Ayer fue una reunión bastante cordial, que ella convocó a curas villeros, a curas de Opción por los Pobres, a religiosas que trabajan en los barrios, y fue un encuentro emotivo porque ella se mostró muy a gusto estando con nosotros. Ella quiso reunirse con nosotros en su primera aparición pública después del atentado, y bueno, estaba muy conmocionada, por supuesto, pero eso no le quitó tener calidez y bueno, cordialidad en el trato con nosotros, y también la lucidez para expresar todo lo que dijo. Según lo que usted habló con la vicepresidenta, ¿usted cree viable, posible, en un futuro no lejano, un acercamiento con Mauricio Macri? ¿Un diálogo? Sería deseable, seguro, por mi parte. Ella, entre las distintas cosas que habló, dijo lo importante que es el diálogo, y los desafíos que hay en el país son tan grandes que deberían, no se pueden encarar si no se dialoga, y dialogar incluso con el que piensa diferente, principalmente dialogar con el que piensa distinto. No tiene gracia, dijo ella, dialogar con el que piensa igual a uno. Entonces, yo creo que, bueno, le tomamos la palabra de que estaría disponible al diálogo, y ojalá que se pueda dar. Padre, ¿qué se puede hacer desde la Iglesia o desde su persona, ¿sí? De su investidura, para que, como se dice comúnmente, la política pueda poner siempre la otra mejilla? Mira, nosotros siempre, los curas de las villas, hablamos de lo importante que es nosotros tener un rol inteligente con el Estado y dialogar también desde nuestra misión con los distintos estamentos del Estado, y a veces nos toca un gobierno de un signo político, uno de otro, pero se nos impone conectarnos porque, bueno, estamos en lugares vulnerables y es importante interactuar con el Estado, y me parece que en la misma línea tienen que pensar los políticos, todos los que están en la cosa pública, sí o sí tienen que dialogar con el que toca, y muchas veces
es alguien que piensa diferente. ¿La vio comprometida, consternada, Cristina, con la situación de la pobreza en la República Argentina después del diálogo que tuvieron con ustedes? Sí, la notamos muy consternada con esa situación, con esta situación social que vivimos, y sí, ella dijo que justamente para encarar todo esto hace falta pacificar el país, pacificar los ánimos, y bueno, y nosotros estaríamos dispuestos, si nuestro rol ayuda a acercar posiciones. Bueno, es importante. Importante lo que está diciendo el padre, ¿sí? Sí, justamente les pidió algo en ese sentido, le hizo algún pedido a ustedes, que son además los que están en el día a día, con los que realmente la están pasando mal ahora, ¿no? No lo pidió expresamente, ¿sí? El clima que se generó en el encuentro es que qué bueno que es sentarse a dialogar. Incluso ella puso ejemplo que si yo dialogué tuve una reunión con Melconian que hizo mucho ruido, no fue porque yo pienso igual que él, dijo, sino porque estoy convencida que estamos en una etapa en la cual hay que dialogar. Yo noté una Cristina más reflexiva y más dialoguista, que no solo por el atentado, sino ya hace tiempo se la ve con esa disponibilidad, pero bueno, hace falta dar más pasos para que... La notó distinto, notó un cambio en Cristina en el último tiempo. Yo personalmente sí, digamos, tampoco la conocía mucho, pero creo que sí. Y el atentado o la experiencia de hace 15 días, un clic especial siento que le hizo. ¿Se imagina, padre, una misa privada entre un cura, Monaguillo, si querés, sí, Macri y Cristina? Una horita de misa. ¿Podría llegar a...? Con el padre Toto, ya que lo tenemos acá. ¿No sería algo posible, viable, un ablandar el corazón de un lado y del otro, una misa? Y eso tiene que haber disposición de todos. Bueno, más allá de todo lo que se pueda decir, la misa de Luján tenía un propósito de fraternidad y de acercar posiciones. No digo que no va a haber otra oportunidad en la cual ojalá que más allá de una misa, un encuentro, una reunión, lo que sea, pero lo importante son que las personas que corresponde tengan esa disposición, ¿no? Pero vos te imaginás, me parece, por lo menos creativo, no sé, digo, un cura, un padre, ¿sí?, en una reunión privada, una misa, una reunión, como dice usted, padre, entre Macri y Cristina, los dos referentes, tanto de un lado como del otro. Después sí se podría hacer masiva. Una especie de mediador. ¿La ve esa posibilidad? ¿Convocada justamente por un padre, por usted o por la Iglesia? La Iglesia, después del 2001, impulsó lo que se llamó el diálogo argentino y realmente dio buenos frutos. Hubo encuentros entre gente de distintos partidos, de distintas posiciones políticas. Sí. Yo creo que tranquilamente se puede dar, pero me parece que acá el paso, más allá de la disposición de la Iglesia, no tienen que darlo. Hay que mandar una cartita, ¿sí? Como una estampita, ¿te acordás de la comunión? Sí, te invito a mi comunión. Por ahí funciona, qué sé yo. Son dos nada más, son dos escritas a mano por el padre. Padre Toto, le mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, que Dios los bendiga mucho. Que Dios los bendiga. Eso siempre viene bien. El Papa dice también que vos podés decir que Dios lo bendiga a un cura o el Papa también. Así recen por mí, dice también. Que Dios los bendiga, rezo por ustedes. Que Dios nos ayude, ¿no? Recemos por la que Dios nos ayude. Sí. Ahora, que Dios nos ayude. Este dato que decía el padre Toto, que la ve distinta, Cristina, que la ve más reflexiva o conmovida, ¿puede también ayudar o por lo menos ser un punto de inflexión en esta que estamos hablando de una posible reunión o diálogo político? Mira, es difícil hacer exégesis de las intenciones y las formas de ser y los estados anímicos, es difícil. Influyen a veces. Por supuesto. Estamos acostumbrados a una Cristina aguerrida. Que son totalmente decisivos. Claro.
pero al mismo tiempo es difícil, digo, dar cuenta, digo, esta pregunta muy difícil de responder para el padre, ¿no? Sí, igual la responde, viste que fue, pero fue claro. respondió bien. Sí. Y además, la verdad que se la vio distinta también, Yo reformularía ¿no? Digamos, lo que el te tono decía. fue otro. Exactamente. Está bien, yo te reformularía, más vos en tu experiencia de comunicación política, ¿estamos hablando de un cambio de actitud o estamos hablando de comunicación política? Estamos hablando de las dos cosas, me parece. Igual yo creo que quieren enmendar un error muy delicado, digamos, o sea, Cristina hace 2 semanas fue víctima, efectivamente, pero la comunicación de eso no fue la de la... No fue una victimización, no fue la de la víctima, más bien fue como una especie de ataque generalizado a oposición, medios, como... Bueno, me parece que eso de alguna manera también generó cierto rechazo de la sociedad. De hecho, digo, los números, cuando nosotros evaluamos el impacto de eso, la verdad que es muy negativo. A ver, muy negativo. ¿Qué resultados te dieron? Mira, a ver, por ejemplo, hoy salió una entrevista de Córdoba y Subán donde contaban el impacto de los discursos de odio. ¿Quiénes son los que llevan adelante los discursos de odio? Sí. Bueno, la sociedad piensa mayormente, el segmento mayoritario piensa que los principales impulsores de los discursos de odio es el oficialismo. Entonces vos lo que tenés ahí es una forma de procesar la escena que la sociedad lo procesa absolutamente al revés. ¿Pasa por una cuestión de contenido o un... también de forma? Mira, de los dos, yo creo que se perdió una oportunidad en ese momento. Es cierto que es muy difícil en caliente, pero realmente creo que se perdió una oportunidad, dado lo delicado de la escena, ¿no? Claro. Digamos, una escena trágica. Trágica para la democracia, trágica para la política argentina, trágica para los políticos, trágica para la dinámica democrática, por donde lo mires, trágico. Sí. Entonces, me parece que se perdió una oportunidad y que en esto hay algo genuino y también hay algo de retomar un camino equivocado. ¿No? Digamos, porque además, en definitiva, yo creo, te voy a decir algo, que es, yo creo que los líderes políticos, más allá del cálculo electoral, digamos, también tienen aspiraciones y ideas respecto de qué país quieren y cómo sacar el país adelante. Y hay algo del orden de lo genuino en eso. Entonces, me parece que acá, además de la cosa, de la cosa estrictamente personal o estrictamente partidaria o del espacio político, creo que también hay un deseo genuino orientado a cómo sale Argentina adelante. El tema que ese deseo genuino se empieza a diluir cuando los intereses empiezan a cruzar y la cuestión política y electoral nos va dejando de costado. A ver, lo que estamos, por ejemplo, lo que hablamos recién de las PASO es algo que, viste, ahí también ves como una devolución de favores, viste, probablemente en el comportamiento de la diputada cordobesa algo haya tenido que ver el fenómeno de esta elección tan importante en esa ciudad tan pequeña, cordobesa, que es Marcos Juárez, digamos, donde el schiarettismo perdió, ¿no? Digamos, y perdió ante el PRO. Entonces, me da la impresión de que, está todo mezclado. Y acompañar esto es acompañar a algo que ciertamente al mundo del PRO y al mundo de Juntos por el Cambio también en general le genera un problemón. Problemón. Veíamos la foto del Senado del mismo jueves, minutitos después del atentado, y después, 2 horas después, vino la cadena nacional de Alberto Fernández. Sí. Ahí es donde sí que se perdió una oportunidad, en ese discurso de cadena nacional. Esa cadena, para mí esa cadena fue un error, pero tremendo, fue un error flagrante. O sea... Y me parece que... ¿Ese era el momento de hacer la convocatoria? Absolutamente. Y yo creo que hubo varias equivocaciones en esa escena. Después hubo un comportamiento errático del oficialismo, hubo un pedido por parte de Guado, que intentó convocar al diálogo, la misa en Luján una semana después. Todo medio errático, que sí, que no, que volvieron los discursos de odio. Hasta que de alguna manera yo creo que la aparición de Cristina con una postura clara, dialógica, pero clara, ella fue contundente. Ordena siempre, ¿no? Y me parece que ordena. Claro. Me parece que ordena. Y entonces hace que ciertas palabras tengan más relevancia. Sheila, mira, en el graph dice, hay chances de diálogo entre oficialismo y oposición, y lo que vemos constantemente, los invitados que vienen acá del oficialismo y de la oposición, siempre la división es palomas y halcones. La paloma es la tibia, el halcón es el que de verdad va fuerte. ¿Por qué? Porque, lo sabes mejor que nadie, mide, entonces le siguen hablando a su público cada vez más fuerte, cada vez más viscerales, atacando al contrario. El político hace eso porque eso le suma puntos
o porque la gente quiere escuchar al político duro peleándose con el otro? Que no hay espacio para palomas en la Argentina. Bueno, que no hay espacio para el centro. Sí. Parece que es así, digamos. O sea, cada vez es más difícil encontrar eso y al mismo tiempo como aspiración sigue estando presente. Lo que pasa, Ahora, perdóname, no se encuentra el dinámica- centro dentro del mismo espacio. Bueno, Claro, tanto oficialismo como oposición. es Bueno, pero cierto. Sergio Massa no está dentro del oficialismo, no está como siendo el centro y no aparece un centro en la oposición. Sergio Massa está en un lugar muy activo de gestión, muy activo, casi como liderando el día a día, ¿no? Digamos, por lo menos yo lo veo en un rol muy ejecutivo, muy dinámico, donde yo te diría, el empaquetamiento político, el posicionamiento político trata de ser algo no dicho, ¿no? Digamos, o sea, como que no hay postura ahí. Se hace lo que hay que hacer, es como el pragmático. ¿El pragmático sí, qué hace? Totalmente. O sea, Y me parece que diste con la palabra justa, ¿no? Estamos muy poco acostumbrados a hablar de gestión, que es fundamental. Lo dijiste clarísimo. Ocuparse de la gestión. Yo, lamentablemente, hago muchos reclamos en la calle con gente que la está pasando muy mal. Y cuando voy a un municipio, quizás también en la justicia, parte de privadas también, yo me doy cuenta que a veces una cámara produce la gestión que no se produce en el Estado y es muy simple. Ni siquiera estamos hablando a veces de dinero que necesita justamente la gestión para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces es una palabra a la que estamos poco acostumbrados y que no se lleva demasiado adelante en la República Argentina. ¿Por qué? Bueno, es difícil responder eso, Yo creo que, a ver, creo que hay un, o sea, no se puede decir que no haya gestión, pero sí es cierto que la gestión está un poco, o por lo menos estaba un poco ralentizada. Sí, oxidada. Oxidada. Muchas veces el foco puesto sobre la política opaca muchas cosas hechas, otras veces efectivamente falta dinamismo, falta eficiencia. Digo, la verdad que falta dinamismo y eficiencia. Y bueno, pero lo dijo la propia Cristina, funcionarios que no Hay funcionan, funcionarios que no básicamente. funcionan, o sea, viste, tenés un tema. Si te lo dicen de adentro, tenés de todo. No es que yo estoy hablando porque lo crea nada más, sino también porque lo escucho. Tenés de todo ahí, tenés de todo. Totalmente. ¿Me esperás un ratito? ¿Sí? Dale. ¿Te quedas? Hoy es viernes, yo sé que te ibas a algún boliche, a algún lado, ¿no? ¿No? ¿Estás para quedarte un ratito? Un ratito más me quedo. Dale. Hasta las 11 estamos acá en Río Revuelto. Para que se me pegan los pantalones, una cosa de loco. Y bueno, me tengo que acomodar, chicos. Es televisión esto, ¿entendés? Si no salgo como un pingüino. Carlitos, ¿me acompañás? A donde quieras. ¿Sí? Estás a fondo. Carlitos está laburando. Usted piensa que está con el... ¿Cómo se llama el jueguito este? Jugando al Candy Crush. El Candy Crush, pero no. Está laburando a fondo, tenemos información de último momento en un ratito nada más. Estamos con un programa caliente, súper caliente. Vamos a ir ahora, poneme en la pantalla, cómo se custodia a un presidente, Carlitos, querido. Es todo tuyo. Atención con esto, por favor, dale. ¿Cómo es el protocolo de actuación número 7? Un protocolo de custodia de objetivos que fue armado por el Ministerio del Interior en su momento, el Ministerio de Seguridad después, y que marca punto a punto cómo se debe obrar cuando una custodia especial está haciendo su trabajo con una personalidad. Sí. Vamos con el punto, son 7 puntos, por eso es el protocolo número 7. Vamos con el primero, que es: los custodios deben permanecer junto al custodiado para darle cobertura inmediata. Bueno, esto es como decir, el alfajor de dulce de leche tiene que tener dulce de leche. Claro, exactamente. Ya está, sí. Bueno, entendemos todo lo que tiene que hacer, estar cerca. Punto 2. Punto número 2. Los custodios, vamos con la plaquita 2. Los custodios deben colocarse delante y detrás del custodiado y permanecer atentos al público. Y acá comienza el primer paso. Sí. Si el custodiado quiere acercarse a saludar a la gente, los dos jefes de seguridad se paran detrás del objetivo y uno de los agentes se para delante del objetivo. Okay. Ustedes, mientras yo les cuento esto, vayan pensando en cómo fue el operativo en el caso de Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa, ¿sí? Paso número 3. Vamos con la 3. Los custodios deben formar un círculo defensivo
Esto es la plaquita siguiente, la placa número 3. Sí, ahí Los estamos. custodios deben formar un círculo defensivo y compacto alrededor del custodiado. Esto ya es ante una situación de emergencia. Si ven que alguien se acerca de más, que intenta tocar a la persona custodiada, círculo, brazo con brazo, y hay un líder que dice hacia dónde tienen que ir para alejarse de la situación de emergencia. Hasta ahora no me estás hablando de cantidad de custodios ante un custodiado. ¿Qué son? 4, 5, 10. Eso depende, me imagino, de la cantidad de gente que... Depende del haya operativo, involucrada, ¿no? depende de la cantidad de gente que haya en lo que vaya a suceder, pero y también depende la persona, porque por ejemplo, vos tenés la custodia de un embajador, es una cosa, la custodia de un vicepresidente es otra. Sí. Tenés más gente. Yo me acuerdo cuando venía Chávez a la República Argentina, la sí, cantidad de sí, custodios era impresionante. Sí. No llegabas nunca, nunca. Dale, vamos con la placa número 4. Pues en el paso 4 Sí. del protocolo 7 de acción para custodiar un objetivo. Y acá empiecen a recordar cómo fue lo que sucedió el día en la puerta de la casa de Cristina, 1 de septiembre. Sí. Ante un ataque, el jefe de la custodia debe tomar del cinturón al custodiado y hacer lo que se agache. Y los demás taparlo con su cuerpo y meterlo o dentro de un vehículo o adentro. Sí. Y uno de cuando los se trata de una mujer, ahí el tema del cinturón lo deberíamos sacar. Uno quizás está con un vestido. De la cintura, lo que sea. Agacharlo, taparlo con el cuerpo y atención, uno de los agentes tiene que marcar dónde está el ataque. Entonces llevarse al objetivo para otro lado. Sí. Pero siempre se grita primero arma. Arma, tacle, por decirlo de alguna manera. No se le pregunta. No se le pregunta. A nadie. ¿Y al piso? Se lo tapa con el cuerpo, no, y se lo saca del lugar. Ok. Obviamente en dirección contraria a donde se está provocando el ataque. Vamos con el siguiente, el paso número 5 en el protocolo 7 de acción. A ver. Tras un ataque, la custodia debe meter al custodiado en el asiento trasero del auto. Estaba el auto de Cristina esa noche, ¿recuerdan, no? Sí. Tiene que meterlo en el asiento trasero del auto y un agente cubrirlo con su cuerpo. Sí. ¿Sí? Ese es el guardaespaldas, ¿sí? El guardaespaldas. Lo hemos visto bueno, pero esto es oficial, un montón de películas. Gonza, esto es oficial, ¿eh? Este es el protocolo que deben cumplir y que aprenden todos los custodios que trabajan en nuestro país. Okay. Y obviamente sacarlo del lugar. Paso 6. Tras un ataque, fundamental. Sí. La custodia debe retirar al custodiado en sentido contrario. Esto parece que estamos diciendo, es obvio. Obviedades, sí, bueno, claro. ¿Qué sucedió esa noche? Y muy poco de esto. Bueno, estuvo 6 minutos más Cristina en el lugar. Sí. Y llevarlo, por supuesto, a un lugar seguro. Meterlo en un auto y sacarlo. ¿Por qué es esto? Porque puede haber otro ataque. Sí, claro. Y acá, a ver, no sé qué dice el paso 7, pero después te agrego el paso 8, teniendo en cuenta la dificultad, ¿sí? O la peligrosidad ante un ataque de estos. Estamos hablando de la vida, nada más y nada menos. ¿Qué dice el paso 7? Dale, ponelo. El paso 7 y último en este protocolo de custodia de objetivos dice, en toda circunstancia, la custodia debe vallar el edificio del custodiado, montar controles dentro del edificio y controlar los accesos una vez que al objetivo se lo saca del lugar. ABC otra vez. Total. No dejar pasar a nadie, no entra nadie. ¿Qué hizo Cristina 6 minutos más después del ataque? Firmó autógrafos. Exactamente. Entre otras cosas. Por eso la justicia, Gonza, está investigando y ya pidió todos los teléfonos de los custodios que participaron esa noche en la puerta de la casa de Cristina. Pero vamos a repetir, si te vamos parece. A verlo, sí, vamos a verlo. Dale, ponelo. Esto sucedía hace hoy 16 días. Díganme ustedes si en alguno de los puntos que hablamos se ve reflejado el accionar de los custodios. Ahora vamos a ver el momento del arma. Ahí ya está el momento del arma. Sí. Bueno, el arma llegó, el objetivo no se destacó. Fíjense. Los custodios deben colocarse delante y detrás. Cristina camina solita por el medio de la calle. ¿sí? Adelante no hay nadie. Adelante no hay nadie. Hay un manifestante. Exactamente, ella va a firmar un autógrafo. Que contiene a la gente. Deben permanecer junto al custodio. Bueno, esto es increíble ya. Porque aquí ya estaba detenido Sabac Montiel por los militantes
Sí, no solamente no la metieron en el auto, sino que también se subió al escalón del asiento de Tipo, atrás. acá estoy. Y acá estoy. Y, ¿Es un objetivo? Sí, y dijo, a ver, no está pasando absolutamente nada. Ahora, voy a agregar un paso más a este, sería el protocolo 8. Todo auto de una figura importante, como por ejemplo un vicepresidente, un presidente, más allá de gobernadores, jefe de seguridad, etcétera, etcétera, deberían estar blindados. Claro. Por lo menos. Hoy no es necesario el blindaje para parar una bala súper especial. Es mucho más fácil. Hay elementos que paran, no te digo una bala de cañón, sí, pero sí, por lo menos la de un 22. Sheila, ¿qué reflexión puedes hacer con respecto a esto que estamos viendo, ¿sí? En cuanto a el país, ¿sí? Esto demuestra la fragilidad que tenemos en un montón de cuestiones. ¿Esto es el ejemplo de cómo se mueve en general o fue un caso aislado en donde no deberíamos plantearnos justamente esta comparación? Me vienen tres cosas a la cabeza. La primera es fragilidad institucional, por supuesto. Es algo que nos viene acompañando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y además es algo que la propia ciudadanía argentina reconoce. Ineficiencia es algo que hablamos hace un rato, porque acá hay algo del orden de la ineficiencia que es inexplicable. Sí, poca gestión de custodio. ¿Sí? Y sí, ineficiencia, digamos. O sea, ¿no? Yo te escuché decir los pasos y por momentos se me vino a la cabeza pasos de comedia, porque digo que probablemente también algo de esto, conjuntamente con el desacierto del discurso posterior, haya empujado esa dificultad para la credibilidad que tuvo el atentado también. Es posible, digamos, no lo sé, pero es posible que sí. Totalmente. Y el tercer elemento tiene que ver con, bueno, digamos, ¿qué pasa hoy con el fenómeno de la violencia? ¿No? Digamos, que es una pregunta que hay que hacerse. Yo creo que es un error, una lectura bastante común que está circulando, que es la idea de los copitos como un emergente de época, ¿no? Digamos, o como un emergente social, porque de alguna manera es naturalizar estas bandas que son un emergente, pero también son una locura, y es extenderle a una cantidad importante de jóvenes que no están en la violencia y sin embargo tienen ideas antipolíticas, están en una dinámica discursiva también muy fuerte, pero no por eso van a estar dispuestos a empuñar un arma. Entonces acá se mezcla todo y creo que hay que ser muy claros con las lecturas. Hay algo del orden de una emergencia, de un emergente social, es decir, un nuevo tipo social, ¿no? Digamos que de alguna manera la banda, Sabag, exponen, pero también hay algo del orden de lo rayano en la locura, de lo desviado, de lo que no podemos naturalizar y además no tendríamos por qué naturalizar, porque no sucede. Totalmente. Esto nos lleva, insisto, a interpelarnos como sociedad. Absolutamente. Porque existe, está alrededor nuestro. Podemos hablar también del parricidio. Nosotros no nos imaginamos nunca, jamás, en nuestra cabeza que un hijo pueda matar a sus padres, pero lo hizo. Entonces, también hay que darse cuenta de que lamentablemente en nuestra sociedad existe ese tipo de personas. Hablamos de un parricida, después hablamos de un grupo que intentó matar a la vicepresidenta de la Nación. Todas las prácticas que están prohibidas son básicamente prácticas que podemos hacer, por eso están prohibidas. Exactamente, por eso vivimos dentro de normas. El problema es por qué en un momento determinado la sociedad transgrede. Bueno, eso nos lleva a interpelarnos. Gracias por venir, muy atento, muchas gracias. Carlitos querido, ¿dónde nos metemos? Dale. Vamos a meternos ahora con el caso del doble parricidio de Vicente López. ¿Por qué? Porque, recuerdan, Gonza, vos antes de ayer te sorprendías también por la frialdad en que este hombre se dirigía al 911 diciendo, hola, ¿qué tal? Bueno, estoy contento que ya ahora está detenida una mujer. Acababan de matar a los padres, ¿sí? Pero vamos a compartir un audio que quiero que presten mucha atención al tono de Martín del Río cuando Nina, la que era la única detenida, que estuvo 13 días detenida, le avisa que sus papás estaban muertos. Presten atención al tono de una persona y al de la otra. Mételo, dale. Martín, soy Nina. Apúrate, corre para acá. Tus padres están muertos en el garaje, en el auto. Dale, Martín, por favor, apúrate. Yo estoy afuera, no entro más en la casa. Hola, Nina. ¿Qué pasó? No te entiendo, me hablas tan rápido que no te entendí. ¿Qué pasó?
Apúrate, Martín, por favor, tus padres están muertos en el garaje, los dos en el auto. Dale, Martín, que me estoy muriendo yo también. Salí afuera, Martín, por favor, vení. Se Impresionante, entiende. Impresionante. Lo que digo es, cuando una persona de verdad está en una situación límite, actúa de manera límite también. Claro. La escuchabas A Nina. A Nina diciendo, vení, me voy a morir yo también. Vení que están tus papás muertos. Y después vamos a compartir otra parte. Pero, a ver, si les parece, vamos a repetir el audio para que se note bien claro el tono que tiene Nina cuando le avisa a Martín del Río, el que hoy está detenido por haber matado a sus padres, cuando Nina le avisa y en qué tono que los papás de Martín del Río estaban muertos. Martín, soy Nina. Apúrate, corre para acá. Tus padres están muertos en el garaje, en el auto. Dale, Martín, por favor, apúrate. Yo estoy afuera, no entro más en la casa. Hola, Nina. ¿Qué pasó? No te entiendo, me hablas tan rápido que no te entendí. ¿Qué pasó? Apúrate, Martín, por favor, tus padres están muertos en el garaje, los dos en el auto. Dale, Martín, que me estoy muriendo yo también. Salí afuera, Martín, por favor, vení. Yo también me estoy muriendo, dice Nina. ¿Y cómo le contesta Martín del Río? No te entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Increíble. Gonzalo, no había ningún... Se entendía perfecto lo que Nina decía y lo que Martín del Río decía. Yo los estaba escuchando atentamente. Sí. Y pensaba lo siguiente, ¿no? Esa actuación... Estoy pensando en la justicia del otro lado también, ¿no? Puede hablar de un shock, ¿sí? Te dirá algún psicólogo por ahí. Sí. Está choqueado y no reaccionás. No reaccionó. Ahora, ¿no es raro? Sí. El shock generalmente va hacia el otro lado. La desesperación. Cuando hay un padre muerto, un familiar, un amigo, un perro, mirá lo que te digo. Sí, claro. Vos entrás en estado de desesperación. Y a Del Río no se le ve desesperado, pero ni un poquito. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y aparte... Pero sí. Escuchémoslo otra vez, dale. Ponelo de nuevo y lo analizamos entre todos, dale. Martín, soy Nina. Apúrate, corre para acá. Tus padres están muertos en el garaje, en el auto. Dale, Martín, por favor, apúrate. Yo estoy afuera, no entro más en la casa. Hola, Nina. ¿Qué pasó? No te entiendo, me hablas tan rápido que no te entendí. ¿Qué pasó? Apúrate, Martín, por favor, tus padres están muertos en el garaje, los dos en el auto. Dale, Martín, que me estoy muriendo yo también. Salí afuera, Martín, por favor, vení. ¿Qué? No entiendo. Es clarísimo el audio. Sí, claro. Yo por eso es la tercera vez que lo ponemos, ¿no? Tercera. Sí. Lo pondría... No se puede creer. Lo pondría 10 veces más para que ustedes entiendan la capacidad de esta persona, de este hijo, primero, para matar a sus padres. Sí. Que eso es terrible, es inentendible. A ver, lo podemos poner en potencial. Es el primer sospechoso, el principal sospechoso. Sí. Todo indicaría que fue él. Sí. Se lo ve también descartando las cámaras o el CPU, digamos, Se cree que está en un tacho de basura. Está todo dado como para que el principal sospechoso sería el autor material del hecho. Y da la sensación que lo que le está diciendo es que lo repita para que quede clarito para las grabaciones. Porque él pensó absolutamente todo. Claro. Entonces, a ver, ¿cómo es que está diciendo? Que después quede claro que ella le está avisando, que no sabe nada. Sí. Por eso el tono de Nina siempre es desesperante. Desesperado, sí. Y el tono de él, porque esto es un audio que le manda. Nina le manda un audio de WhatsApp, no es una llamada telefónica, es un audio de WhatsApp. Se entiende perfecto, no hay ninguna duda. Y él le contesta, ¿cómo? ¿Qué? Porque lo que quiere es que Nina quede pegada con el caso. Porque a ver, chicos, la primera denuncia que la mete presa a Nina la hace Martín del Río. Claro. Sí. Y es hoy el principal acusado. Se comió 13 días adentro. Nina. Claro. Bueno, también escuchábamos el audio el otro día, ¿no? Cuando le hablaba a un amigo. Por suerte, estoy contento porque la justicia está actuando en consecuencia. Sí. No, pues está contento con nada, ¿sí? No. Cuando tus padres han sido asesinados, ¿no? Ese era el fallido. Él estaba contento porque habían metido presa a Nina. Por eso él estaba contento. Porque la investigación se iba hacia otro lado. Por eso él es que estaba contento. Yo me pongo triste ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Qué pasó?
Una pausa chiquitita, Oh, cortita y ya venimos. Pero no me gusta. No me asustes así. No me gusta despedirme de ellos, pero fíjate lo que pasa en la mitad. El hombre del último momento, dale. Atención, porque la justicia de Lomas de Zamora acaba de decidir suspender el juicio contra el futbolista de Boca, Sebastián Villa. Estaba previsto para este lunes 19 de septiembre, 19, 20 y 21 de septiembre iba a comenzar el juicio contra Sebastián Villa, pero la defensa del jugador colombiano solicitó una pericia psicológica para una de las demandantes, recuerdan, ¿no? Sebastián Villa está siendo juzgado por violencia de género, golpes, lesiones agravadas, y la defensa de Villa había pedido una pericia psicológica a la denunciante, y como la chica no se pudo presentar para esta pericia, pidió la suspensión del juicio, y como tiene que ser obviamente presencial y tiene que existir esta medida de prueba, se acaba de suspender el juicio que iba a comenzar el lunes contra Sebastián Villa por violencia de género. Bien, Carlitos, gracias. Nos metemos en el tema Lewis ahora. La tengo acá sentada Magdalena Odarda, expresidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ex senadora nacional y actualmente comprometida después de mucho tiempo con esta causa, con el lago escondido. Lo deben haber sentido nombrar seguramente, pero les recuerdo básicamente cómo es la cuestión. Es un lugar maravilloso, ¿sí? Fronterizo justamente con Chile, estratégico podemos decir también, que nos pertenece a nosotros, ¿sí? Que es parte de la República Argentina. Hoy está custodiado por la propiedad de un magnate inglés que hace mucho tiempo compró esas tierras, dicen algunos, de manera irregular, después ya nos vamos a meter con ese tema, y no se puede llegar a ese lugar paradisíaco, insisto, porque los caminos no están habilitados. El único camino que hay es imposible de llegar, básicamente, son 3 días, en invierno es imposible, tenés que ir a caballo, no es para gente como nosotros, básicamente, estamos hablando de casi andinistas que podrían llegar a ese lugar. Y la cuestión hace 10 años que se viene litigando, ¿sí? En estos 10 años, más o menos, o más, en realidad, ¿no? Más. Yo fui hace 10 años, aproximadamente hace 10 años. Pero, ¿qué es lo que está pasando después de tanto tiempo? Háblame de la justicia, hacemos un pantallazo y después vamos a las imágenes cuando nosotros llegábamos a ese lugar por aire. Dale. Bueno, son 17 años de juicio, una causa judicial que inicié como legisladora provincial, ciudadana, en aquel momento, en el año 2005, por un artículo de la Constitución de Río Negro para que se garantice el libre acceso a los espejos de agua, que es el artículo 73 de la Constitución. Bueno, comenzó la causa judicial y en el 2009 nace la primera sentencia a favor de los ciudadanos, o sea, esto era un amparo colectivo. Y bueno, se le ordena a la provincia de Río Negro garantizar el cumplimiento justamente de ese artículo de la Constitución y que se pueda llegar al lago escondido. Okay, garantizar el acceso. Garantizar el acceso para que todas las personas puedan disfrutar de una belleza natural que tenemos en nuestra Patagonia, que está a 19 kilómetros de una ruta nacional como es la Ruta 40, pero que desde el año 96 está encerrada en una propiedad privada de un inglés y que lamentablemente el gobierno provincial garantiza que eso siga así, lo pueda disfrutar Lewis, sus amigos especiales, el expresidente Macri es uno de sus amigos, pero el resto de los ciudadanos de a pie, como nosotros, no podemos hacerlo. Es como si hoy, por ejemplo, el lago Nahuel Huapi fuera exclusivo. Exacto, como si alguien hubiera si el lago comprado... Lácar fuera exclusivo, no se podría llegar. Exacto, en ese momento Lewis compra las tierras, digamos, la totalidad de las tierras que rodean al lago, no deja ni 10 centímetros para que nadie pueda ingresar, compra todo. Esa compra es producto de un proceso judicial, que estuvieron procesados incluso funcionarios públicos y el mismo hijo de Lewis estuvo procesado. ¿Por qué? Porque para comprar esas tierras se crea una sociedad
nacional, porque estamos hablando de área de frontera, que es zona de seguridad nacional, pero cuando se inscribe en el catastro o en el registro de propiedad inmueble de Río Negro, ya se escribe con el nombre Hidden Lake, lago escondido. Y hace muy poquitos días la Inspección General de Justicia de la Nación determinó que era una empresa simulada, que en realidad no es ninguna empresa porque no funciona como empresa, sino que es como si fuese una máscara de una persona que es el dueño, que es el inglés Joel Lewis, ¿no? Haceme un puntito ahí. Vamos con el resumen para que se entienda de lo que estamos hablando, para que se vea de lo que estamos hablando. Nosotros llegábamos a ese lugar hace 10, 11, 12 años, más de 10 años, no recuerdo exactamente. Queríamos ver el lago, verlo, Claro. ¿sí? Sí. Desde el aire. Y por un desperfecto técnico terminamos viéndolo desde la tierra. Mirá. El lago es de todos, pero hay un millonario inglés que compró toda la tierra que lo rodea y se reserva el derecho de admisión. Nos dijeron que había un camino por la montaña, pero descubrimos que era un poquito complicado. Igual no vamos a avanzar mucho más, Gonzalo. Bueno, pero yo le doy hasta donde... Dale, hasta el máximo. Dale, fíjate. A ver si va. Pasar por arriba del palo, sí. No, acá ya se pone difícil, ¿eh? Queríamos pasar por este camino que es público, pero hay una tranquera que está con candado. Sí, yo también me quedé encerrado, ¿vio? ¿Ah, se quedó encerrado? Uy, ¿a quién están esperando? Yo por eso estaba esperando si vendría alguno de afuera. ¿Usted no es Montero? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Vos sabés? ¿Es Montero? Yo por lo menos creo que sí. No me está mintiendo, ¿no? ¿Usted no es usted? Ah, me está mintiendo, arrancó. Cuando le dije que Montero, me dijo que no, arrancó y se va. ¡Deme la llave, Montero! O sea que Lewis tendría un aeropuerto cercano a su cuerpo, a su campo. Y lo tendría, sí. Pero dentro casualidad, de... ¿no? Qué casualidad. Porque Lewis estaba queriendo comprar tierras para un aeropuerto. El día que lo quiera hacer, lo va a hacer. Poderosos y un poquito exaltados, claro. ¿Quieres una radio? No, nada, espere un momento. Tomate el palo. Sí, están agrediendo absolutamente a todos. Miren lo que están haciendo. Salgan. Bueno, hablemos tranquilo. Tranquilícese. No. ¿Cómo me va a empujar así? Tranquilícese. ¿Me va a pegar? Sí, perfecto. Está con candado, muchachos, no pueden pasar. Pero el juez autorizó que pasemos. Sí, no, bueno. El juez autorizó que pasemos. Está bien. No se puede pasar. Seguíamos con muchas ganas de conocer el lago escondido, pero el poder, la naturaleza y el dinero habían convertido su acceso en un verdadero laberinto. Entonces nos acordamos de alguien que decía que de los laberintos se sale por arriba. Preparados para sobrevolar el lago escondido, el lugar donde casi nadie puede llegar, excepto yo. Y vos, obviamente, que estás del otro lado. Primero sale mi camarógrafo con el otro equipo, ahí están despegando, y atrás de ellos salimos nosotros. Ahí va, el primer equipo en el aire para tratar de llegar al lago escondido. Ahí vamos. Momentos previos, ya estamos arriba. Vamos. Vos tranquilo, en serio, Negrito, tranquilo. No tengas miedo, está todo más que bien, ¡Vamos! Ahora termina por abajo, Buen viaje. Ay, qué finito le pasamos al camino al lago escondido. Por abajo, no. Por un camino público, no. Por un camino de servidumbre, no. ¡Por el aire! Ese que vemos ahí abajo es el camino que nos conduce al campo de Lewis. Ahí ya estamos viendo una de las partes del lago escondido, la punta, la bahía del lago escondido. Es divino esto, ¿no? Esa es la casa de Lewis, fíjate. Lo que tengo a mis espaldas es la casa de Joe Lewis. La cuarta fortuna de Inglaterra. El artículo 73 dice que cualquiera puede estar en este lugar. Obviamente sin pedir permiso. Nosotros intentamos entrar por un camino de cordillera y no lo logramos. Intentamos entrar por un camino donde la justicia había querido acceder. Queremos irnos, no queremos molestar. Primero tendríamos que haber pedido permiso como para nosotros decirlo, No, es que no queríamos aterrizar acá, Nosotros queríamos filmar el lago. Aterrizamos acá. De emergencia, lo único que te pido
es que nos dejen ir, nada más. Desarmamos la vela y nos vamos con el carrito. Nos vamos andando, eso marcha, voy al motor. Parece que la cosa no está tan bien, los están reteniendo en este lugar y eso no está bueno. Ahí vienen. A ver. No te puedo decir más nada y es lo único que podemos hacer es dejarlos ahí en la costa. ¿Nos van a dejar tirados ahí? Necesito que lo bajen a la costa. Sí les pido, por favor, esto es propiedad privada acá y necesito que estén... ¿Dónde? ¿Quién tengo el gusto? ¿Cómo le va? Le cuento, mira, aterrizamos de emergencia en el lado escondido, enfrente de la casa de Joe Lewis, porque es el único lugar limpio que hay para aterrizar, ¿vio? Estamos en un paramotor. El tema es que la gente de Joe Lewis no me deja salir de este lugar. Yo sé que me ampara la Constitución y puedo salir por el primer camino alternativo que haya cerca del lugar donde tuve la emergencia. Pero la gente no me lo abre y no me dejan salir. Por lo tanto, estoy llamando a la comisaría para que me vengan a rescatar. Ajá, ¿vos querés un rescate? Exacto. Bueno, che, ¿te dejo terminar acá con una grúa? Bueno, Gonza, ¿nos vamos o no? Y estamos esperando que nos habiliten el camino para irnos. Deberían habilitarnos el camino para irnos. Mientras tanto, hace 4 horas que estamos acá, se nos vino la noche. Es muy tarde la noche, nos estamos congelando, hace mucho frío, no tenemos carpa, no tenemos absolutamente nada. Esta es la única ropita que tenemos. ¿Qué pasó? ¿Y está viniendo la policía a buscarnos? Bueno, les voy a explicar. Estamos acá en las oficinas de la estancia de Lewis porque el comisario nos vino a buscar y estamos haciendo un acta antes de salir a la ruta provincial. ¿Así es, comisario? Fiel reflejo de que al lado escondido se puede entrar solo por aire y que se puede salir solo por un camino privado. En definitiva, podemos decir que el lago escondido es de todos y algún día podremos hacer esto sin pedirle permiso a nadie. Bueno, a través de la denuncia que iniciaste vos en su momento, nosotros intentamos ingresar por un camino y no se pudo. Veían las imágenes, veían ahí el resumen. No solamente no se puede entrar, sino que tampoco se puede salir. Y eso es terrible. Claro. Ahora, ¿qué es lo que dictaminó la justicia en estos días? El lunes se conoció una sentencia de la Cámara Civil de San Carlos de Bariloche que dice lo mismo, confirma lo que dijo hace 10 años una Cámara con otros integrantes, que decía exactamente esto, ¿no? Que la provincia de Río Negro tenía que garantizar el acceso por ese camino que se ve ahí, que es de ripio, que está bueno, que se ve una tranquera. Bueno, por ese camino que es de 19 kilómetros, tienen 3 meses para habilitarlo, sacar la tranquera. Un vallado que lo construyeron ahora, en la pandemia. Yo tengo la foto de los camiones de Lewis construyendo un vallado con cámaras de seguridad que están escondidas en los árboles para hacer inteligencia, a ver quién se anima a entrar. Bueno, todas esas tranqueras, el vallado, todo lo tienen que liberar, porque ahora la justicia volvió a ratificar ese fallo. Pasaron 10 años. Exactamente. El mismo juez, 2 jueces, 3 jueces. ¿Cuántos jueces pasaron? Bueno, siempre lo cuento. 4, más 5. de 25 jueces, más de 25 jueces en una causa por un amparo que debió ser una vía rápida porque se está violando un derecho constitucional. ¿Pero cómo 25 jueces? 25 jueces porque hubo jueces que se excusaron, otros que se recusaron, otros que los denunciaron como forma de intimidación, de amedrentamiento al Consejo de la Magistratura de Río Negro. O sea, un juez que, por ejemplo, falló a favor de los ciudadanos, fueron los abogados de Lewis, lo acusaron al Consejo de la Magistratura, con eso sacaron al juez y así hicieron. Pero inclusive... por una simple acusación, ¿hay que remover o hay que hacer que remuevan de la causa a 25 jueces? No, removieron a una jueza hace poco tiempo con una causa bastante dudosa que le inventaron, que es una doctora que hoy está en Bolsón. Ella era la jueza que llamó a una audiencia de conciliación, que habrá pasado hace 4 o 5 años. Bueno, hoy ya no está más porque directamente la cesantearon. ¿Por una audiencia de conciliación? Por convocar a una audiencia de conciliación para ver si podíamos llegar a un acuerdo para poder ingresar al lago. Pero perdón, las audiencias de conciliación se llevan antes de que se empiece a desarrollar el juicio. Se desarrolló el juicio, después volvieron esas audiencias de conciliación. Hubo muchas audiencias de conciliación. La última, como te contaba, fue en febrero de este año, donde Joe Lewis, ostentando su poder y sus millones y millones y billones, no sé cómo decirlo, ofrece, para no cumplir la sentencia del máximo Tribunal de Justicia, que ya estaba
firme, porque fue hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema le dijo, no, señor, usted no tiene razón. Pero ahí ya está. Bueno, perdón, listo. porque si no pasa desapercibido. Llegó hasta la Corte Sí. y la Corte dijo no al lugar. No al lugar. O sea, que se cumpla con la primera medida. Y no se cumplió. No se cumplió. Por eso estamos en una etapa de ejecución de sentencia, donde le dicen, ahora sí, tiene 4 meses para poder para poder abrir las tranqueras y garantizar que la gente pueda entrar. ¿A quién se lo dicen eso? ¿A Lewis o a la provincia? Se lo dicen a la provincia, porque la principal condenada es el gobierno de la provincia de Río Negro. Perdón, pero entonces ya está. Si se lo dicen a la provincia y la justicia le dice al gobierno, bueno, usted tiene que actuar y hacer un camino, no es que le está diciendo, a ver, consiga 55.000 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional. Ah, eso también se consiguió, perdón. Pensé que era mucho más difícil. No, eso sí. No se pagó todavía, pero no importa. El gobierno está siendo intimado por la justicia y la justicia... y la cuestión no avanza. No solamente que no avanza, sino que tuvimos esa alegría, porque en realidad es una alegría ciudadana de todos, que después de 10 años digan, sí, tenían razón los ciudadanos, hay que abrir el camino. A las pocas horas ya el gobierno de Río Negro dijo, no, vamos a apelar otra vez. Lewis no, el gobierno. El gobierno habla en nombre de Lewis, los abogados del Estado que le pagamos nosotros con nuestro impuesto, el sueldo, son los que ya anticiparon que esa sentencia no se va a cumplir. O sea, olvídense de entrar al lago escondido porque vamos a seguir apelando y hacerlo cada vez más largo para que efectivamente no se logre el objetivo. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la excusa? No, la excusa es que, bueno, yo les dije que era una noticia falsa porque ellos dicen hay que construir un camino nuevo. Mentira, porque el camino es viejísimo, está construido desde antes de que Lewis compre el campo. Hay que, por lo que yo sé, por lo que vimos ahí, hay que reconstituirlo, hay que hacer un par de puentes para que salga un arroyito, ¿no? Se pueden hacer... No es el Rosario Victoria. Exacto, se pueden hacer vadeo de los ríos porque resulta ser que cuando Joe Lewis compra el campo, el inglés compra el campo, ¿qué hace? Alguien, que no podemos determinar todavía quién fue, se dedicó a romper los puentes que había. Había puentes construidos, bien construidos, de material. Bueno, esos puentes ya no están más. Entonces, ¿qué hizo Lewis? Construyó sus propios puentes sobre 2 ríos, el río Follel y el río Escondido. ¿Qué pasó? Ahora esos puentes, él dice que son exclusivos. Es más, el abogado dijo, esos puentes le pertenecen a la corona británica. Por lo tanto, ustedes, nosotros... Yo iba con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia y con varios otros ciudadanos que nos acompañaban. Ustedes tienen que cruzar el río caminando con el agua hasta acá, lo cruzamos. O sea, esos puentes son hoy del rey Carlos III. Bueno, él dice que hoy que los puentes pertenecen a la corona británica. Nos dijo en ese momento, a modo de broma o no, pero al propio juez lo hizo cruzar con el agua a la cintura, porque como diciendo, yo tengo más poder que el presidente del Superior Tribunal. Lo que me estás contando es increíble. Es increíble. Aguantame un poquito. Y no solamente eso, una cosita más. Hace poquitos días hubo una denuncia que el decreto que se sancionó para flexibilizar la ley contra la extranjerización de tierras se hizo en los estudios de los abogados de Lewis acá en Buenos Aires. O sea, un decreto nacional que se dictó durante el macrismo, se redactó en los estudios de Joe Lewis para poder seguir extranjerizando tierras en la Patagonia. Ustedes llevaron adelante un montón de manifestaciones, ¿cierto? Poneme imágenes, Gonza, si tenés ahí, de las manifestaciones de reclamo para que se abra el camino que justamente nos está contando acá Magdalena Godarda. Poneme paño, Gonza, si lo tenés por ahí. Tener buenas condiciones de empleo tenemos que defender esto, nuestra tierra, para que no se la siga regalando a los ingleses y a los multimillonarios extranjeros. Ve a la policía como tiene que hacer. Esto pasó el año pasado. Los que ven ahí son policías de la provincia o de la provincia de Río Negro. O del Bolsón, son de la provincia. Son de la provincia, sí. Bien, sí. Los policías de la provincia, que tienen que actuar en consecuencia por lo que ha dictaminado la justicia, están custodiando el campo de Joe Lewis, de los manifestantes que son argentinos. Escucha. Para evitar prevención, que no haya agresión ninguno de los dos. Exactamente. Por eso estamos acá. Bueno, cuando nosotros querramos avanzar, si ustedes nos impiden avanzar, ellos son los que han tomado presión. Entonces usted se está poniendo del lado de que el camino es privado. No.
Si yo digo que es público, no estoy diciendo quiero pasar. Si yo le dijera, vengo a pasar por un camino privado, a ver, usted tiene Hable razón. con ellos y que le digan a ver si lo autorizan a pasar conmigo. Comisario. Comisario, estoy hablando con usted. Bien, yo le respondí. Usted me dice, como comisario, que yo le tengo que pedir permiso a los particulares para ingresar, está tomando una posición de que el camino es privado. Así lo debo interpretar, no. Yo que es privado. Usted interpreta que... Bueno, el comisario le está diciendo a los manifestantes, a un ciudadano, Claro, no puedes pasar. que no puede pasar por ese camino que es público. Y del otro lado están los empleados de alguien que tiene una propiedad privada, pero el camino es público. ¿Sí? Esa foto todavía, en esa imagen, no está ese vallado que les contaba que se construyó durante la pandemia. Que ahora ¿En esa tranquera hay un vallado ahora? Esa tranquera ahora se reemplazó por todo un vallado con alambres de púa. ¿Tenés imagen en el teléfono para pasarla por casualidad? Se las voy a pasar, ahora no las tengo, pero sí ya están recorriendo por todos los medios, porque hoy por hoy un vallado en un camino que ya está afectado al uso público y que lo vuelve a decir la justicia después de 10 años, y eso quizá no fue lo peor ocurrió en la marcha que se hizo este año, eso fue la marcha del año pasado. Sí. La marcha de este año se hizo por ese sendero de montaña al que vos fuiste con los caballos, que yo también como amparista lo tuve que recorrer como una medida judicial hace varios años también. Este año iba un grupo de manifestantes, aproximadamente más de 30, 40, con la Fundación FIPCA, que es la Fundación de Defensora del Agua, pero manifestaciones también había derechos humanos, organizaciones sindicales. Iban caminando como íbamos nosotros en aquel momento, sí. Y se le apareció una patota armada, a caballo, gente a caballo, y ahí es donde ponen en riesgo la vida del doctor Rachid, que lo tuvieron que retirar en helicóptero. Pero vos te imaginás que en ese lugar donde tenés que ir a caballo caminando, donde no hay manera de pedir ayuda si te pasa algo, sí. Y se te aparece 30, 40 personas a caballo, armadas, queriendo techar, disparando tiros, hay una denuncia penal que nunca se supo qué pasó. O sea, ahora, vos lo contás de manera llana, pero sí, es gravísimo. Es gravísimo que eso suceda en la Argentina, sí. Porque vos recordás también que además de esta situación que se da en la zona de la cordillera, en área de frontera, donde un inglés de ninguna manera podría tener una propiedad como la que tiene, que además, sí. Pareciera que de ninguna manera va a querer que nadie conozca ese lago escondido de forma segura. Además tiene un aeropuerto, pero del otro lado de la provincia, también sobre el paralelo 42, o sea, tiene una propiedad acá y la otra propiedad acá, o sea, sobre la costa atlántica, un aeropuerto de similares características de aeroparque. Sí, y yo me he cansado de decirlo cuando era senadora, ¿dónde está la protección, los radares? ¿Dónde está la protección? ¿No? Justamente un aeropuerto, a menos de 2 horas de vuelo de las Islas Malvinas, ¿sí? A 40 años de la gesta de Malvinas, tener un aeropuerto en manos de un inglés, que ahora dicen que se lo vendió a los cataríes, a ese aeropuerto, pero todo queda en el... Mejor en Río Negro, de eso no se habla. ¿Querés meterte ahí? Dale. No, claro, porque claramente ya no es un tema judicial, digamos, o por lo menos excede ya el tema judicial, es un tema político. ¿Cuál es la solución desde lo político para esta? Te dicen, vos podés decidir a partir de ahora qué hacemos. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Una expropiación con manejando la policía? ¿Cómo solucionás esto si vos tuvieras el poder ahora para hacerlo? En el caso del aeropuerto, instalando por lo menos una sede de prefectura, por ejemplo, ¿no? Porque estamos ante un peligro ante la seguridad nacional, no sabemos qué avión aterriza ahí, qué se están llevando, no sabemos absolutamente nada, ¿no? Y un aeropuerto de ese tamaño, ¿no? De esas dimensiones. Al lado del mar, pero claro, cuando uno va a Puerto Madryn por la Ruta 3 ni siquiera se ve, entonces pareciera que no está. Pero sí, desde hace muchos años ese aeropuerto de Lewis está allí funcionando. Y del otro caso, que es el caso de esta ocupación de un lago que es de todos los argentinos y argentinas, lo que hay que hacer es cumplir la Constitución, habilitar que ese camino se pueda abrir. ¿A dónde llega ese camino? Que la gente pueda llegar perfectamente. ¿A dónde llega? A ver. ¿Sabes por qué? Esta hojita acá, vamos a poner esta hoja. Acá en el medio de esta hoja, acá, ponle que todo esto sea el lago, ¿ok? Acá está la casa de Lewis. Esta es la ruta. El camino se entra por acá.
¿A dónde llega? ¿Al lado de la casa? ¿Más lejos de la casa? ¿Del otro lado? Ese es uno de los problemas. Mirá como porque... tengo una hojita en blanco. No, pero por allí la gente se lo imagina, porque es así. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió en aquellos años 90, durante el menemismo, que se vendían tierras y hasta en el exterior y se decía con costa del lago, con costa del río, entonces venían, alambraban, metían tranqueras, los grupos de inversión extranjero, bueno, todo eso que pasó y que todavía pasa lamentablemente en muchos lugares de nuestro país, sucede que es esto, o sea, el señor vino, compró toda la tierra que rodea el lago y ¿qué hizo? Construyó la mansión arriba del camino. Entonces ahora el juez le dice, en 3 meses tiene que abrir el camino. ¿Qué sucede con su mansión? O sea, la gente va a poder ir caminando, en bicicleta, en auto. ¿Llega hasta la casa el camino? ¿Hasta la mismísima casa? Está construida arriba del camino. Por eso, en la tercera inspección judicial que se hace sobre ese camino, que se llama tacuifique, en voz de mapuche significa tanto tiempo, ese camino, según en esa inspección iba el juez de paz adelante marcando cuál era la traza original de ese camino. Y dice, la traza original pasa por abajo de la mansión de Lewis. O sea, si vos hoy abrieras ese camino, le pasás por el jardín de Lewis. Pero la culpa no lo tienen los ciudadanos que el señor haya construido su mansión arriba de una vía de acceso. Pero si ¿no? está la casa arriba del camino, evidentemente hay que desviar. Claro, la propuesta en ese desvío puede pasar por el lado de la casa, unos metros más allá, lo que nosotros así hicimos. Ustedes no quieren pasar por arriba de la casa de Lewis. Por supuesto, lo que nosotros propusimos en la última audiencia, donde Lewis pide construir un nuevo camino en otro lado, que le dijimos, no, señor, ajústese a los tribunales argentinos, a las leyes argentinas, cumpla con la sentencia, no quiera, por el hecho de tener plata, hacer un camino y destrozar la naturaleza, cuando ya hay un camino abierto. Bueno, sucede justamente eso. Nosotros le propusimos, bueno, se cumpla con las sentencias, que se pueda entrar por el camino correspondiente y para no pasar por su casa se haga un pequeño desvío para poder llegar al lago sin molestar su propiedad, ¿no? Aguantame, acá tengo ¿querés venir? Vení, sí. Vení. Te invito a la pantalla para que tomemos real dimensión de lo que estamos hablando. Camino número 1. ¿Cuál es este? Vení, acércate un poquito. Ahí estás. A ver, ahí estás perfecta. Camino número 1, este camino que tenemos acá, que llega acá al lago, ¿no? Exacto. ¿Este qué camino es? Este es el sendero de montaña, ese que vos hiciste a caballo, que quisiste hacer a caballo y no, bueno, que no pudieron llegar. Por este camino tardás, si es que llegás, ¿sí? Más o menos 3 días. Y por lo pronto 2 días para ir, 2 días para volver. Si querés ir, tenés que ir y volver, porque acá está el lago y acá... Si cruzás por acá está la mansión donde no cualquier vecino puede decir, puedo pasar por la mansión. La casa de Lewis está acá en la punta del lago. Está en la punta del lago, por acá está. Acá. Bien, perfecto. Entonces, yo tuve que hacerlo con parte de la inspección judicial que les contaba recién a los compañeros que tuve el problema de que tuve un accidente porque yo iba a caballo y Lewis me manda a decir que con su helicóptero podían retirarme para llevarme al hospital y le digo, no, si cualquier ciudadano se accidenta por este lugar, que es el lugar que ustedes piden para que la gente ingrese, no le van a prestar el helicóptero o llevarlo al hospital. No, y si no, directamente vas a buscar un helicóptero y después lo vuelven a la ruta 40. Volví a caballo, 2 días después llegué que el resto, de tiro, me tuvieron un vaqueano, al que le mando un abrazo grandísimo, que vive en Lago Pueblo. Bueno, él me acompañó y llegamos 2 días después a caballo con una lesión en la cintura que me quedó de ese golpe. ¿Por qué? Porque este lugar, lo que dice el juez, que no es para personas como vos o como yo, son para personas adiestradas, aquel que hace turismo aventura. Y está muy bien que esté este sendero porque es uno de los lugares más bellos, que es el área natural protegida Río Azul Lago Escondido. Pero este camino, para que lleguen todos, debería atravesar esta cosa espectacular de naturaleza, rompiendo árboles, afectando la naturaleza. Pero además es un sendero, no es un camino, es un sendero para personas que van caminando o a caballo. Pero digo, si se quisiera hacer un camino, tendría que hacer una obra magnánima. De todas maneras, la sentencia del juez ahora le da 30 días para poner este camino en condiciones para la persona que, estando entrenada, con vestimenta adecuada, lo puede hacer. Imagínate, son 4 días sin celular, sin equipo de radio. Vamos con el resto de los caminos, dale. ¿Cuál es el camino de Tacuifí, el que debería estar abierto? Bueno,
El camino que debería estar abierto sería este. Ok, y este derechito, que es casi una ruta, es el de Lewis. Este es el de Lewis, pero quizá aquí un dato que por ahí siempre pasa desapercibido, pero para mí no pasa desapercibido, es que cuando compra el campo Lewis, se apodera de 3 kilómetros. Los últimos 3 kilómetros, Sí. estos últimos 3 kilómetros se une con este camino, ¿no? Con este camino de arriba. Ajá. O sea que vos venís por acá, por Tacuifí, que es donde ahora tienen 3 días para abrirlo, llegás hasta por acá y estos 3 kilómetros, ¿sí? Son los que usa Lewis y lo usó siempre. O sea, se adueñó de 3 kilómetros el Bueno, camino. La provincia, teniendo en cuenta cómo está la cuestión, debería al camino número 2, ¿sí? Darle el espacio final, desviando la casa de Lewis y poder llegar acá al Lago Escondido. Sí, sin tocar la mansión. Porque Exacto. la mansión, No, como la les mansión ya construía, está, no se está allí. La mansión no se toca. Arriba del camino público. Y vení acá si nos despedimos de acá. Sí, cómo La no. mansión no se toca y la pausa tampoco. Así que te Bueno. quiero agradecer por el No, compromiso, gracias te quiero por agradecer todo. de verdad por la lucha de tantos años y esperemos que todos, absolutamente todos, podamos llegar al Lago Escondido, más escondido que nunca. Muchas gracias. Gracias Pausa a vos. chiquitita, ya venimos, dale. Información de Sebastián Villa, el jugador de Boca. ¿Qué pasó con el juicio, Carlitos? Se suspendió. El juicio estaba previsto para el lunes, martes y miércoles, pero como no se pudo hacer una pericia psicológica a una de las mujeres que lo está denunciando, recordemos, ¿no? Villa está denunciado por violencia de género, por lesiones, bueno, por amenazas. La justicia arrancaba el juicio el día lunes, pero se suspendió porque el abogado defensor pidió una pericia para la chica, ella no se pudo presentar y es una pericia que se tiene que hacer de manera presencial y por eso el juicio contra el delantero estrella del club Boca Juniors se suspendió y la verdad, Gonza, hasta nuevo aviso, porque si no se hace esta pericia el juicio no va a avanzar. Recordemos que a Villa la Fiscalía había pedido un juicio abreviado con una pena en suspenso de 2 años. Pero bueno, después de una serie de apelaciones se llegó a la instancia que se tiene que llevar adelante el juicio. Bueno, se volvió a suspender. Bueno, así están las cosas en el mundo Villa. ¿Y cómo están las cosas en el mundo canasta básica? Difícil, muy difícil, realmente muy complicado porque ayer conocíamos el número de inflación a nivel nacional, 7%, lo que impacta, por supuesto, principalmente en la canasta básica y hoy se conoce lo que son los números de la canasta de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y ahí es donde uno empieza a mirar y a medir. A ver, ¿cuánto, según el INDEC de la ciudad de Buenos Aires, tenés que ganar hoy, agosto del 2022, para no ser considerado pobre? Más de 65.000 pesos por mes hoy tenés que ganar para no ser considerado pobre en la ciudad de Buenos Aires. Menos de eso se considera indigente. En realidad indigente. Claro, de 0 hasta 65.000 pesos te considerado indigente. Ok. Exactamente. Para no ser pobre tenés que estar arriba de los 121.000 pesos. Es increíble. Siempre hablando de la familia tipo, con pareja con 2 hijos, ¿no? 120.000 pesos. Ahora, esos 120.000 pesos, si te pones a pensar, no alcanzan, ¿eh? No. Tenés que pagar un alquiler, tenés que comprar zapatillas a los pibes. ¿Cuánto sale un par de zapatillas? Sí, no, bueno, 15 lucas. en la medición... 10 lucas. Sin marca. Sí, sin marca. No, tranquilo. Bueno, en esta medición no cuenta de el marca, alquiler. 30 lucas. Esto es sin alquiler. Sí, sin alquiler. Esto es sin los gastos de alquiler. Bueno, en realidad pará. tenés que ganar más. Bueno, esto. por eso mismo. Sí, claro. Esto si tenés casa propia. Sí, Si vivís con tu viejo o en una pieza refaccionada. Ahora, estos 121.000 pesos que tenés que ganar para no ser considerado pobre, ¿cuánto era hace un año exactamente? ¿Cuánto era? 67.000 pesos. Oh. Es decir, tenés que ganar casi el doble, exactamente 84% es la diferencia que aumentó la canasta básica de agosto 2021 a agosto 2022. Claro, 84%. Ese es el tema, lo hablábamos fuera del aire, Claro. Alito querido. Vos ponete a pensar ahí del otro lado. Sí. ¿Ganás el doble Ahí está que la el año pregunta. pasado? Exacto. ¿Cuánta gente gana el doble que el año pasado? Nadie. Nadie gana el doble del año pasado. Si tenés la suerte de estar en relación de dependencia y vas y agarrás un recibo de agosto del 2021 y agarrás un recibo de agosto del 2022, ¿se te duplicó? No. Si ganabas 100.000, ¿hoy ganás 200.000? No.
Ahí está el gran problema que tiene hoy la Argentina. Exactamente. Te vas ajustando, ¿viste? Y ya no te queda más cinturón. Ya está. Claro. Ya no le puedes hacer más agujerito al cinturón. No hay manera. Lamentablemente. O si no puede morfar, capaz que sí. Le puede hacer más agujerito al cinturón. Pero después, ¿sabes dónde termina todo esto? Lamentablemente, en salud. Todo va a salud. Claro. Por amargura, por tristeza, por estrés, por mala alimentación, por mala educación. Todo termina en salud. Por delincuencia, porque esto también lleva a la delincuencia. Por inseguridad. Todo termina en salud. Todo termina, aunque usted no lo crea, todo se va ahí. En el hospital, ¿sí? ¿Cuánto necesita una familia de clase media? Clase media, hoy, agosto 2022, sí. 148.900, es decir, casi 150.000 pesos por mes. Claro, clase media pobre sería, ¿no? Sí, eso es de ahí para arriba, digamos. Para el segmento que se considera entre pobreza y clase media, claro. Va a estos, arranca en 148.900. ¿Y hace un año? Y hace un año eran 84.000. Oh. Es decir, hace un año eran 84.000, hoy son casi 150.000. Ahora, el doble casi. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿sabes cuánto es hoy el sueldo promedio en la Argentina? ¿Cuánto? Bueno, estábamos diciendo 148.000. Sí. 98.000 pesos. ¿El sueldo promedio? En la Argentina, ¿Viste que cuando vas registrado estamos ¿viste hablando, cuando ¿no? vas al exterior? Registrado. Voy a hacer la cuenta. ¿Viste cuando vas al exterior y dices, che, ¿cuánto ganan acá? Es la pregunta que hacemos todos, ¿no? Más o menos, el promedio. Tenés en Europa los mileuristas. Claro. ¿Sí? Generalmente los mileuristas son los de clase, serían los pobres, ¿sí? Sí, claro, 1.000 euros. Sí. Pero te alcanza para alquilar un departamento, no ahorrás absolutamente nada, pero morfás y tenés una calidad de vida estructural mucho más resuelta que la nuestra. Pero repetime el número, a ver. Exactamente. ¿Cuánto es? Promedio. ¿El sueldo promedio? De sueldo registrado, ¿no? El sueldo negro siempre es más bajo. 98.000 pesos en la Argentina. 98.000. 1, 2, 3. Dividido. ¿Cuánto está el dólar? Hace un promedio 2.77. Sí, 2.70, ¿querés hacer? No, 2.77. ¿Por qué 2.70? No me chorees ahí. Sí. ¿$350? Sí. Claro. ¿Está bien? Sí. 350. Hoy el euro está casi a la par del dólar. Sí. 350 contra 1.000. Contra 1.000. Ese es el sueldo promedio en la República Argentina. Es uno de los sueldos y más no bajos. quiero hablar del jubilado, la jubilada. Como decía Ale, el que no está registrado, el que cobra en negro. Sí. Esto es la economía formal. Pues la Argentina tiene un 40% de economía informal que siempre lo que ganan está muy por debajo de la economía formal. Bueno, con esta buena noticia, nos vamos. No, a ver si podemos duplicar el sueldo, Vamos. Así que nos reencontramos, ¿sabés cómo? ¿Cómo? Mañana nos reencontramos. No. ¿Cómo? Acá. Habla por vos. Acá en Río Revuelto. ¿A qué hora es mañana, che? Pues ya me confundo. 8. A las 8. Mañana a las 8 acá en Río Revuelto. Disfruten, chau.